Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo video. Hace poco terminé de leer el libro que está aquí en pantalla, que es un libro que me pareció buenísimo, el libro de la filosofía, donde se van tratando las ideas que han existido en la filosofía a lo largo de la historia, así como la perspectiva que han tenido diferentes filósofos respecto a esa idea. Por lo cual para mí es un libro muy recomendable para aquellas personas que no quieran dedicarle tanto tiempo al estudio de la filosofía como para leer a los autores en sí. Ahora, si hay una persona que se quiere dedicar a eso, mejor todavía porque se va a hacer una mejor perspectiva. Lo que sí, un libro como este le serviría para determinar en qué áreas o en qué temas le gustaría especializarse más o ir un poco más a lo hondo, ya que son demasiados temas y seguramente no va a dar la vida para estudiarlos todos. Pero bueno, en esta oportunidad quiero hablar acerca de lo que se dice en ese libro acerca de Albert Camus, de las ideas que manejaba este autor. He decidido dividir como las citas que saqué del libro en dos conceptos que me parecen los más relevantes de lo que se dice acerca de este autor, que son el primero, el sentido de la vida. ¿Cuáles son las citas que hay respecto a esto o las que puse aquí? Vamos a leerlas. ¿Qué dice? Algunos opinan que la tarea de la filosofía es dar con el sentido de la vida. El filósofo y novelista francés Albert Camus, en cambio, pensó que la filosofía debía reconocer que la vida carece por definición de sentido. Si bien a primera vista puede parecer una perspectiva deprimente, Camus cree que solo asumiendo esta idea podremos vivir lo más plenamente posible. Camus admite que gran parte de lo que hacemos tiene desde luego una apariencia de sentido, pero lo que propone es bastante sutil. Por una parte, somos seres conscientes que no pueden evitar vivir como si sus vidas tuvieran sentido. Por otra, el sentido no reside allá afuera en el universo, sino solo dentro de nuestra mente. El universo en su conjunto carece de sentido y de propósito, sencillamente es. Sin embargo, y a diferencia del resto de seres vivos, poseemos conciencia y somos la clase de seres que encuentran sentido y propósito en todo. Vamos a pasar al segundo concepto de los que habla principalmente Camus, que es el absurdo. ¿Qué cita saqué de esto? Vamos a ver. El absurdo, según Camus, es el sentimiento que tenemos al reconocer que los sentidos que damos a la vida no existen más allá de nuestra propia conciencia. Es el resultado de una contradicción entre nuestra impresión del sentido de la vida y nuestro conocimiento de que, pese a ella, el universo en su conjunto carece de sentido. Camus examina lo que podría suponer vivir a la luz de dicha paradoja y afirma que, solamente después de haber aceptado el hecho de que la vida es absurda y carente de sentido, estaremos preparados para vivir con plenitud. Al asumir el absurdo, nuestras vidas se convierten en una rebelión permanente ante la falta de sentido del universo y podemos vivir libremente. Quiero comentar ahora lo principal de esto o lo que pensé en el momento en que lo leía. De verdad que lo del sentido de la vida para mí es uno de los temas que más me interesan, que más me han fascinado desde que empecé a leer. Recuerdo que antes tenía un cartel que pegué en mi pieza donde decía, recuerda que vas a morir. El otro, la vida, o sea, era relacionado a que la vida no tiene ningún tipo de sentido por sí misma. Sí, esa era la frase. Y el último era que somos seres pequeños en un universo gigante. Recuerdo que puse esas tres ideas ahí y quizá en el momento en que hice ese cartel todavía no era consciente de lo importante que son esos tres temas para mí, el de la muerte, el del sentido de la vida y el recordar que uno es pequeño. En este video principalmente nos vamos a centrar en el del sentido de la vida, que al final se relaciona también con los otros dos o las otras dos ideas que tenía en ese entonces. Pero el sentido de la vida en sí, como digo, es una idea que me parece fascinante y a la que probablemente uno le va a ir dando vueltas a lo largo de su vida. Uno se va cuestionando qué sentido tiene su vida, qué sentido tiene lo que estamos haciendo y nos vamos a dar cuenta que capaz esas mismas preguntas carecen de sentido. Pero bueno, vamos a pasar a hablar de lo que me pareció esto que dice Camus. Lo primero es una vida carente de sentido. Como dice Camus, nosotros los seres humanos tendemos a darle sentido a todo. O queremos darle sentido a todo porque nosotros entendemos las cosas a través de narrativas. Y si no le damos una narrativa a algo, si no logramos conectar diferentes hechos, algo que nos está pasando con algo que estamos pensando, algo que pasó afuera en la realidad, si no logramos conectarlo, si no logramos darle una narrativa, no va a tener sentido para nosotros. Y nos va a ser muy difícil comprender lo que pasa en el mundo. Que haya también entre el tema de los prejuicios y de las creencias, porque la narrativa que armemos va a estar determinada por eso, pero no es el tema de este video. El tema es que como seres humanos tratamos de darle sentido a todo.
Pero Camus nos plantea que en realidad la vida y el universo en sí no tienen sentido. Y si nos ponemos a pensar, si analizamos nuestra vida, realmente así en un ejercicio de introspección, vamos a poder darnos cuenta que en realidad quizás es así, que nada tenga sentido. Es una posibilidad. O sea, ¿qué sentido que esté grabando este video yo ahora? Si quizás no lo vea nadie. O quizás lo vean hartas personas, pero esas personas lo van a ver, se van a olvidar, van a seguir con su vida tal cual, no lo van a pescar, o puede pasar cualquier cosa en realidad. A lo que voy es que tal vez esas cosas que nosotros hacemos y consideramos importantes en nuestra vida no tengan tanto sentido. Que en realidad no sean tan importantes, que no tengan un propósito más allá de lo que estamos haciendo. Y es una idea que en un principio puede ser chocante, porque la primera reacción probablemente va a ser como que no tiene sentido que lo que estoy haciendo. Mira todo el esfuerzo que estoy haciendo, le dedico 10 horas a esto que hago. ¿Cómo me vas a venir a decir tú que eso no tiene sentido? Esa probablemente va a ser la primera reacción. Yo creo que esa fue mi primera reacción en el momento en que me enfrenté a esta idea por primera vez. De cómo me va a venir a decir alguien que no tiene sentido todo lo que hago. Pero es precisamente lo que dice Camus. Y una vez que aceptamos esto, caemos en la paradoja del absurdo, como él dice. Porque si bien somos conscientes de que el universo en sí y lo que hacemos probablemente no tengan ningún sentido por sí mismos y que simplemente sean las cosas como son, aún así tratamos de darle un sentido a la vida. Y como digo, creo que es parte de la naturaleza del ser humano querer darle sentido a lo que uno hace. Porque es muy difícil, por ejemplo, embarcarse en un proyecto, en un objetivo, en una relación, pongámosle, en fortalecer las relaciones de amistad, de pareja o de familia. Va a ser muy difícil que pongamos nuestro esfuerzo ahí si partimos de la idea que no tiene sentido. O sea, si nada tiene sentido, ¿por qué me voy a esforzar por algo? ¿Por qué voy a salir aquí donde estoy? Para eso simplemente existo, me preocupo de lo que es necesario para sobrevivir, como podría ser la comida, un techo, y no aspiro a nada más. O sea, me dedico simplemente a existir. Que podría ser una forma de abordar esta idea, en lo que se podría caer. O en un nihilismo de negar la importancia de todo. Y al final puede ser una idea muy dañina para cierto tipo de personas. Yo digo que estas ideas de filosofía tienen su cierto peligro. Porque si una persona se queda ahí simplemente que no tiene sentido, o sea, si su vida misma carece de sentido, ¿qué razones tiene para seguir con vida? Eso podría pensar una persona en ese momento. Y es por eso que considero que son peligrosas este tipo de ideas para la gente que no sea capaz de verlas como desde una tercera persona, de verse a sí mismo como una tercera persona y no comprarse al 100% estas ideas o no tomárselas tan en serio. Al final las ideas son algo con lo que podemos ir jugando y yo creo que eso es lo lindo de leer de estas cosas, que podemos enfrentarnos a diferentes perspectivas e ir moldeando una propia. Pero Camus tampoco se queda solamente en ese punto de decir que nada tiene sentido y que siempre vamos a estar luchando entre nuestra sabiduría de que la vida no tiene sentido y nuestra intención de quererle dar un sentido en sí. Lo que nos dice Camus al fin y al cabo, que es la perspectiva existencialista, que al carecer la vida de sentido en sí, nosotros tenemos la libertad para elegir, para darle el sentido que nosotros queramos a nuestra vida. Que ojo, esto si bien en los libros la idea es una idea que parece maravillosa y realmente a mí me parece una perspectiva muy interesante, es la que yo tengo a día de hoy, que la vida carece de sentido y que nosotros somos los que tienen que darle un sentido a esa vida. El hecho de que seamos nosotros mismos los que les damos ese sentido también tiene su peligro, porque el sentido que nosotros le demos a la vida puede ser muy volátil. Vámonos al caso de generaciones anteriores, incluso no mucho tiempo atrás, cuando la religión era un factor central en la sociedad, en la vida de las personas, en las familias. Cuando la gente era muy religiosa, había un sentido claro, un propósito claro, más allá de lo que hacemos en el día a día, que era la vida eterna, o entregar nuestra vida a Dios, ya que el día de mañana cuando muramos vamos a poder ir al cielo y estar como en paz por la eternidad. Ese era un sentido muy valioso para la gente. De hecho, a día de hoy todavía lo es para millones de personas.
Yo no digo que eso esté mal, por cierto, ojo, porque si al final la vida carece de sentido, cada persona puede darle el sentido que quiere, y hay cosas que si bien dudo de si sean ciertas o no, no significa que dude de la importancia que tiene para las personas que siguen ciertas causas, ciertas creencias. Porque esas personas han dotado su vida de sentido en base a eso. Y uno ir a cuestionar las cosas que le dan sentido a la vida de otra persona es al final es al final algo que no considero adecuado. Cuando uno ataca las cosas que le dan sentido a la vida de otra persona, no se da cuenta del daño que puede estar provocando en esa persona. Porque si le quitamos las fuentes de sentido, va a quedar así en la nada. Quizás una persona que no ha sido capaz de pensar que quizás lo que sigue no tiene sentido, va a ser más feliz, va a vivir con más satisfacción que alguien que se ha cuestionado todo eso y ha llegado a la conclusión que la vida no tiene sentido. Eso es algo lo que he pensado y una conclusión a la que he llegado respecto a pensar a esto. De repente uno se cuestiona si es más vale ser un ignorante feliz o alguien que quiere saber mucho sabiendo que eso puede tener impacto en su felicidad o en su nivel de gratificación. Es algo que me cuestiono, no he llegado a una respuesta definitiva, pero es una pregunta interesante para hacerse. Pero en base a esa duda, considero que es totalmente inadecuado atacar las cosas que le dan sentido a la vida de otras personas. Sobre todo si son cosas que al final no afectan a terceros. O sea, en ese caso, lo único que vamos a hacer es un daño a una persona si tratamos de atacar sus fuentes de sentido o de atacarlo. A veces es mejor escuchar nomás. Y si una persona se ve feliz en base a cómo está viviendo la vida, con las cosas que hace y que siente que le dan sentido a su vida, es mejor dejar a la gente así como está. Estas ideas son para cuestionarse uno mismo y no para atacar la forma en que viven o piensan otras personas, tal como digo, mientras no afecte la vida de terceras personas. Cada persona va a saber cómo va a aspirar a la felicidad en su vida y por lo tanto no hay que invadir ese proyecto de vida. Ese es un paréntesis un poquito largo que quería hacer en este punto. Ahora vámonos a nosotros mismos. Si al final estas ideas son para uno poder vivir mejor, para cuestionarse un poco y para determinar la forma en que vamos a vivir. Si asumimos que no tiene sentido nuestra vida, como digo, y somos nosotros los que le queremos dar el sentido de esa vida, está el peligro de que ese sentido de vida sea volátil, que hoy día sea uno, mañana vamos a ver otras cosas, vamos a querer que sea otro. Va a estar ese riesgo, yo creo, siempre. Si somos nosotros los que le tienen que dar sentido a la vida. Es por eso que, aún teniendo la libertad de elegir, de nosotros ser los encargados de darle el sentido a la vida, tenemos una responsabilidad tremenda, al menos desde mi perspectiva, que es conocernos muy bien a nosotros mismos, darnos tiempos de pensar, de estar solos y de decidir con conciencia qué sentido, qué propósito realmente nos mueve, qué cosas queremos hacer de verdad en esta vida. Porque, como dice Camus, el ser humano trata de darle el sentido a la vida. Y si nosotros no somos capaces de darle el sentido a la vida, podemos caer en pensamientos autodestructivos, en cosas que nos hagan daño. Ya no nos vayamos a nivel del plano físico, sino a nivel mental. Imagínate, asumes que no tiene sentido tu vida y te quedas ahí. Probablemente vivas amargado toda tu vida, lo cual me parecería algo bastante triste. Si me pasara a mí, me parecería terriblemente triste, por ejemplo. O sea, si me quedo solamente en que la vida no tiene sentido y no busco nada más, voy a vivir amargado todos los días de mi vida, lo cual no tendría sentido porque desde mi perspectiva al menos la vida se termina cuando llegue la muerte, aunque suene tonto lo que estoy diciendo, pero desde mi perspectiva a día de hoy no hay una vida más allá después de eso. Entonces considero que vivir este tiempo que tenemos acá de la mejor forma posible, haciendo las cosas que nosotros sintamos que tienen sentido, es lo único que nos queda. O sea, aprovechar al máximo esta oportunidad de estar vivos, haciendo las cosas como digo que tengan sentido para nosotros. Y solo para nosotros. O sea, no basar nuestra vida en la perspectiva que tengan otras personas respecto a lo que es importante o respecto a los propósitos que deberíamos perseguir.
Porque si asumimos que ya nada tiene sentido, o sea, tenemos la responsabilidad de ser nosotros los que le demos el sentido a nuestra vida. Y sería muy triste que al final el sentido que tiene nuestra vida vino dictado por otra persona y que nos demos cuenta de eso ya cuando sea tarde. Cuando tengamos 90 años y veamos que seguimos el propósito de otras personas y nunca el nuestro. Y nos demos cuenta de que nos gustaría haber vivido nuestra vida de una manera distinta. Eso también sería algo muy triste. Es por eso que al final esta idea nos invita a ser muy fiel a lo que nosotros consideramos importante, a lo que consideramos que a lo que nosotros consideramos que tiene propósito y a lo que nosotros sentimos que le va a dar un sentido a nuestra vida. Es esa una responsabilidad que nos queda al asumir que la vida en sí carece de sentido. Y bueno, no me voy a extender más. Espero se haya entendido lo que quería transmitir. Sé que a veces me enredo un poco en la idea, como en sí no tengo un guión estructurado, simplemente estos puntos. Creo que de momento es normal que me trabe un poco, que empiece a divagar, a dar vueltas en una idea. Pero al final es lo que pasa dentro de mi mente. Este video es como estar pensando en voz alta. Y espero que si llegaste hasta este punto te sirva de algo, te haya hecho pensar o que piense este está totalmente equivocado, yo sé lo que le ha sentido a mi vida. Eso está perfecto. Como digo, cada persona es la encargada de ver la forma en que va a vivir y lo ideal es que esa forma pueda darle satisfacción. Que al fin de la jornada se vaya a acostar satisfecho con lo que hizo, sabiendo que luchó por las causas que valen la pena en su vida. Y también es importante que no dejes que otra persona te venga a dejar a decir que lo que haces no es importante. Porque claramente las creencias, los prejuicios que hay detrás de esa idea van a ser distintos a los tuyos. Por lo tanto, tomarse en serio la opinión de otras personas respecto a cómo deberías vivir es algo que tampoco tiene mucho sentido. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Si llegaste hasta este punto, de verdad, muchas gracias. Y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.